Aranduru pibe ñamombare peñan en esta Paraguay. Bienvenidos al tercer módulo de nuestro curso de investigación, esta vez dedicado a la realización del marco teórico. Sabemos que ninguna investigación científica puede basarse simplemente en las investigaciones empíricas, en ver en el campo lo que sucede. Nosotros tenemos que tener bases teóricas, tenemos que tener antecedentes como para poder explicar luego lo que estamos encontrando en nuestro trabajo de campo. Esta clase va a tener los siguientes 6 elementos. Vamos a ver el concepto primero de un marco teórico, vamos a ver lo que es la revisión de la literatura, luego las estrategias de búsqueda en la red de Internet, lo que son ficheros y registros bibliográficos, y finalmente lo que es adoptar una teoría y un marco conceptual. En cuanto al concepto del marco teórico, podemos ver en la placa que el mismo consiste en analizar y exponer las teorías, enfoques teóricos, investigaciones previas y antecedentes en general de nuestra investigación, de nuestro estudio, pero siempre y cuando se consideren relevantes y válidos para nuestro tema. Eso, entre otras cosas, implica que cuando empezamos el marco teórico, no es correcto empezar siempre por traer introducciones generales sobre el tema que estamos estudiando. Entonces, en un trabajo profesional como este que pretendemos realizar, nuestro marco teórico siempre tiene que ser relacionado directamente con el tema de investigación. En cuanto al marco teórico en sí, se puede dividir en 3 principales partes. La primera es la revisión de la literatura, que implica tener una técnica de fichaje. La segunda es adopción de una teoría y la tercera es adopción de un marco conceptual. Esa tercera parte siempre depende del tipo de investigación y el número de términos especializados que usamos en el marco teórico. En cuanto a la revisión de la literatura, es importante tener en cuenta los diferentes tipos de investigación, sino tipos de fuentes bibliográficas. En los materiales de este tercer módulo van a encontrar datos más específicos sobre lo que son enciclopedias, diccionarios, anuarios, fuentes estadísticas, fuentes biográficas, manuales, revistas. Van a encontrar detalles sobre lo que representa cada una de esas fuentes y también consejos cómo y cuándo utilizar a cada una de ellas en nuestro marco teórico. Ahora, hoy en día el tema muy importante es tener una estrategia de búsqueda de fuentes de información en la red Internet. La red Internet nos ofrece lo que hoy suele llamarse una biblioteca sin fronteras. Es sin fronteras porque como multiplica los formatos, soportes de información que existían antes de la era de Internet. Y en cierto sentido rompe la inamovilidad de las bibliotecas tradicionales. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, a través de la instantaneidad. El concepto de la instantaneidad es del tiempo. En las bibliotecas tradicionales nosotros siempre estamos limitados, que los fines de semana tal vez no funcione, después de cierto horario de noche tampoco está cerrada la biblioteca. Sin embargo, las bibliotecas que están dentro de la red de Internet no tienen ese inconveniente, no tienen esta limitación. Podemos acceder a ellas en cualquier momento de día y de la noche. Y el otro factor que hace que estas barreras se rompan es la ubicuidad. Si la instantaneidad se refería al tiempo, la ubicuidad se refiere al espacio. Nosotros, si sabemos encontrar información correcta, podemos buscarla en Europa, en América Latina, en cualquier país del mundo, sin movernos de nuestras casas. Y el tercer punto a favor de la búsqueda de la información en la red de Internet es la universalidad. Las bibliotecas tradicionales, las bibliotecas la que estamos acostumbrados, físicas, pues siempre tienen políticas de compras de libros, lo cual es normal.
Sin embargo, en la búsqueda de información en la red de Internet podemos enfocar nuestra búsqueda desde cualquier punto de vista. Así que teniendo eso en cuenta, no podemos más que tratar de elaborar buenas estrategias y utilizar ese fabuloso recurso que tenemos para acceder a información en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en forma universal. Sin embargo, se presenta un pequeño problema, el pequeño que puede ser también muy grande. Yo me acuerdo personalmente cuando empecé a enseñar esto por el año 2003, en este momento la red de Internet contaba con un número que nos parecía increíble en aquel entonces, de 50 millones de usuarios. Sin embargo, 3 años después, esta cifra subió a 1.000 millones de usuarios y se pronosticaba que para el año 2016 habría 2.000 millones. Sin embargo, ahora, hoy en día, en el momento de transmitirles esa información, ya ese pronóstico se superó con creces y 2 años antes, ya que hoy en día ya contamos aproximadamente con 3.000 millones de usuarios. Esto trae un grave inconveniente que consiste en que hay demasiada información en la red de Internet. Cuando se encuestó a las personas que buscaban información con fines investigativos, normalmente decían que en Internet había demasiada información y resultaba difícil encontrar cosas concretas. Otro gran número de personas decía que sí se encontraba todo, pero a menudo no precisamente lo que uno buscaba. Y otro grupo de usuarios decía que se acababa encontrando información útil, pero perdiendo mucho tiempo. Entonces se impone en este caso, para no desaprovechar la riqueza que tenemos en la información almacenada en Internet y evitar un poco esos inconvenientes, se impone establecer una estrategia de búsqueda de resultados en la Internet. Y esa estrategia se resume en estos 3 puntos que muestro en la placa. El primero de ellos es responder la pregunta ¿qué busco y por qué lo hago? La segunda es cómo y dónde lo busco, que es el itinerario. Y la tercera, responder a la información sobre qué es que encontré y evaluar esa información. Los puntos 1 y 3 van a encontrar más desarrollados en la clase, esa tercera clase de la tercera modalidad, pero ahora solamente quisiera decir algunas palabras sobre el itinerario que podríamos tener en cuenta a la hora de buscar la información. Si bien usamos siempre Google, que es una herramienta poderosa y valiosa, quisiera señalar que en los buscadores tenemos muchas otras opciones que también a veces tendríamos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Van a encontrar en los materiales de la clase de hoy. Ahora solamente decirles que estos buscadores pueden ser motores de búsqueda o índices temáticos preparados ya por equipos de profesionales. Tampoco hay que descartar los portales, que son lugares donde la gente entra como para empezar su búsqueda de Internet y son muy apropiados para personas que no tienen todavía mucha destreza y están empezando a buscar la información en Internet. No desestimar tampoco comunidades virtuales donde los usuarios de esas comunidades mismos pueden aconsejarnos sobre la búsqueda. Y finalmente, tener en cuenta las bibliotecas virtuales, que son sitios preparados justamente para nuestros fines. Todos esos puntos están desarrollados con los enlaces que ustedes pueden explorar estudiando nuestros materiales de esta unidad. Ahora bien, cuando encontramos la información, sea de la biblioteca normal, física o de la biblioteca virtual, necesitamos tener algún sistema de fichaje para almacenar la información que estamos encontrando. Tradicionalmente se trataba de fichas de cartulina que tenían doble finalidad. En primer lugar, había estas fichas bibliográficas, que eran pequeñas fichas en cartulina donde solamente anotábamos el nombre, apellido y los datos del libro sin todavía hacer la lectura previa de la fuente que encontramos. Eso obedece al método que necesitamos usar cuando buscamos la información.
pues no es lo más correcto ponerse a leer detalladamente el primer libro o la primera fuente que encontramos sobre el tema. Lo apropiado sería primero recorrer las bibliotecas, hacer búsquedas en internet y recoger toda la información que nos sea posible usando esa clase de fichas, para luego, en el segundo paso, usar esas fichas de lectura que eran normalmente cartulinas más grandes que nos permitían hacer referencias, resúmenes, citas que tal vez nos serían útiles. Bueno, este fichaje, esas técnicas de fichajes, hoy en día se ven reemplazados por lo que se llaman registros bibliográficos. Quisiera introducir ese concepto porque registro bibliográfico es un documento digital que resume en sí mismo tanto la ficha bibliográfica como la ficha de lectura. Un ejemplo pueden encontrar en esta placa que pueden observar, donde en la columna izquierda se anotan todos los campos necesarios que tendríamos que tener como para recuperar la información de un libro o de una fuente. Y en la parte derecha, la columna de la derecha, entonces vamos introduciendo los datos de cada uno de nuestra fuente. Como bien se puede notar, la parte izquierda sería una columna siempre con las mismas informaciones, siempre con los mismos campos, y la parte que cambiaría es la parte de la derecha. Podemos hacerlo en Excel, podemos hacerlo en Word. De hecho, entre los materiales de esta unidad pueden encontrar una ficha preelaborada que tal vez pueda ayudarles a encontrar y almacenar la información. Pero en esta unidad también tenemos, para las personas que están un poco más avanzadas en el uso de la informática, tenemos un software especializado para este fin que se llama Zotero y que también pueden bajar libremente de la plataforma dentro de la unidad tercera que habla de este tema. Más detalles otra vez remito al texto, a la clase, a los materiales de esta unidad. Una vez que registramos nuestra información, entonces tenemos que adoptar una teoría, revisar estas fichas que hemos elaborado, revisar los materiales y ver si estamos frente a una teoría completamente desarrollada o más bien tenemos que tomar varias teorías, lo cual muchas veces sucede en nuestras ciencias sociales. O tal vez no hay una teoría consolidada, sino tenemos piezas, trozos de diferentes teorías o que están dentro de diferentes teorías que pueden servirnos de apoyo. Esto tenemos que plasmar después en nuestro marco teórico. Finalmente, elaboramos nuestro marco conceptual. Pero este último punto ya depende, como dije antes, depende un poco del número de términos técnicos que se encuentran en nuestro marco teórico. Si encontramos que hay una bastante considerable cantidad de términos técnicos que necesitan ser explicados, entonces seleccionamos esos términos en primer lugar, confeccionamos una lista por orden alfabético de ellos y en forma de glosario explicamos y definimos cada uno de esos términos. Con esto concluimos la clase del tercer módulo y les deseo que el estudio sea fructífero y satisfactorio para todos. Muchas gracias.